¿Qué descubrimientos capaces de cambiar el mundo fueron deliberadamente ocultados porque amenazaban a industrias enteras? ¿Qué tecnologías probadas, funcionales y documentadas nunca llegaron al público porque alguien decidió que no debías conocerlas? Durante décadas, inventos capaces de reducir contaminación, abaratar costes y hacer obsoletos negocios multimillonarios desaparecieron de informes oficiales, archivos técnicos y titulares. Hoy no hablaremos de rumores. Hablaremos de hechos incómodos y de por qué fueron silenciados. Antes de continuar, es necesario establecer algo con claridad. Esto no son teorías de conspiración. Son casos documentados que aparecen en archivos desclasificados, transcripciones internas de empresas, sentencias judiciales, estudios universitarios abandonados y testimonios bajo juramento. Muchos de estos hechos pueden rastrearse mediante solicitudes de acceso a la información, conocidas como FOIA, o a través de documentos corporativos revelados décadas después. En varios de los casos que analizaremos existen grabaciones en video, prototipos funcionales, patentes registradas y condenas judiciales firmes. No hablamos de ideas hipotéticas, sino de tecnologías que funcionaban demasiado bien. En todos los casos aparece un patrón. Cuando un descubrimiento amenazaba con hacer innecesarios productos clave, plásticos, combustibles, fertilizantes, transporte, consumo recurrente, la respuesta no fue competir, sino bloquear, regular, desacreditar o enterrar. Ingenieros despedidos. Proyectos retirados sin explicación. Normativas creadas a medida. Campañas de miedo cuidadosamente diseñadas. Y, en algunos casos, la destrucción física de la tecnología. Este guión se apoya en investigaciones históricas ampliamente citadas y en materiales técnicos recopilados en archivos industriales y académicos, incluidos documentos internos que describen con precisión cómo ciertos avances fueron considerados económicamente peligrosos. Caso 1. El automóvil de cáñamo. Año, 1941. Lugar, Dearborn, Michigan, Estados Unidos. En plena era del acero y del petróleo, Henry Ford presentó algo que no encajaba con el futuro industrial que se estaba construyendo. Un automóvil cuyo chasis no estaba hecho de metal, sino de un bioplástico derivado del cáñamo industrial. No era un concepto. Era un prototipo funcional. Las imágenes existen. En un video promocional de 1941, Ford golpea la carrocería del vehículo con un mazo. El panel no se abolla. El material era más ligero que el acero, 10 veces más resistente a impactos y completamente biodegradable. El coche pesaba casi 450 kilos menos que los modelos metálicos de la época. El cáñamo utilizado no tenía efectos psicoactivos. Era una planta industrial cultivada en Estados Unidos desde el siglo XVIII. A partir de su celulosa se podían fabricar plásticos, textiles, papel y combustibles. Un solo acre producía más materia prima que 4 acres de árboles en una sola temporada. Ford imaginaba un sistema completo, vehículos cultivados en granjas, no extraídos de minas. Combustible based ethanol vegetal. Componentes renovables. Un ciclo cerrado. Poco después, el proyecto desapareció. Nunca fue comercializado. Oficialmente, se argumentó que los costes eran elevados y que la guerra había cambiado las prioridades industriales. Sin embargo, esa explicación no resiste el análisis histórico. En 1937, apenas 4 años antes del prototipo, se aprobó la ley del impuesto a la marihuana. Aunque técnicamente no prohibía el cáñamo industrial, imponía una carga fiscal y burocrática tan severa que su cultivo se volvió inviable. Los agricultores necesitaban permisos especiales, registros constantes y eran perseguidos por fuerzas del orden que no distinguían entre cáñamo y marihuana. Documentos históricos muestran que grandes empresas químicas, especialmente aquellas invertidas en plásticos sintéticos derivados del petróleo y el carbón, presionaron activamente a favor de esta legislación. El cáñamo representaba una amenaza directa, podía reemplazar plásticos, fibras sintéticas y derivados petroquímicos a menor coste y sin dependencia fósil. El automóvil de Ford no fue desmontado por fallos técnicos. Fue abandonado porque el ecosistema industrial que lo habría hecho viable fue desmantelado por ley. ¿Por qué una tecnología funcional, resistente y ecológica fue descartada sin intentos de mejora? ¿Por qué se criminalizó una materia prima industrial clave justo cuando podía transformar múltiples sectores? El coche de cáñamo no fracasó. Fue aislado hasta quedar imposible. Y con él, desapareció una alternativa que podría haber evitado décadas de dependencia del plástico y del petróleo.
Caso 2. La bombilla eterna. Año, 1924. Lugar, Ginebra, Suiza. A principios del siglo XX, las bombillas no fallaban con facilidad. Algunas duraban miles de horas. Otras, décadas. La tecnología no solo existía, estaba instalada en hogares y edificios públicos. El ejemplo más conocido sigue encendido hoy. En una estación de bomberos de Livermore, California, una bombilla instalada en 1901 continúa funcionando más de 120 años después. No es un milagro. Es ingeniería básica, filamentos más gruesos, menor estrés térmico, materiales de mayor calidad. Los fabricantes lo sabían. En 1924, representantes de las principales empresas de iluminación se reunieron en secreto y formaron un cartel internacional. Su objetivo no era innovar, sino limitar la duración de las bombillas a exactamente 1.000 horas. Durante décadas se sostuvo que las bombillas se fundían porque así lo exigía la física, que no podían durar más sin perder eficiencia o seguridad. Los documentos internos demuestran lo contrario. Archivos del cartel, conocido históricamente como el cartel Phoebus, revelan que las empresas probaban bombillas en laboratorios centrales. Si una superaba las 1.000 horas de vida útil, el fabricante era multado. Literalmente se penalizaba la calidad. Ingenieros recibieron instrucciones de reducir deliberadamente la durabilidad de los filamentos. No para mejorar el rendimiento, sino para asegurar ventas constantes. La obsolescencia programada no fue un accidente. Fue una estrategia. Tras la Segunda Guerra Mundial, el cartel se disolvió oficialmente, pero el estándar permaneció. La industria ya había aprendido la lección, productos duraderos no eran buenos para el negocio. Incluso hoy, con tecnología LED capaz de durar más de 50.000 horas, muchos dispositivos fallan prematuramente por componentes secundarios diseñados para degradarse. Si una bombilla puede durar más de un siglo, ¿por qué aceptamos que fallen en pocos años? ¿Por qué la durabilidad pasó de ser una virtud a un problema? Este caso no trata de una tecnología perdida, sino de una decisión consciente, sacrificar eficiencia y sostenibilidad para proteger un modelo de consumo infinito. Caso 3. Los tranvías eléctricos desaparecidos. Fechas clave, 1936-1955. Lugar, más de 45 ciudades de Estados Unidos, especialmente Los Ángeles. A mediados del siglo XX, Estados Unidos poseía el sistema de transporte eléctrico urbano más extenso del planeta. Más de 100 ciudades estaban conectadas por tranvías eléctricos silenciosos, eficientes y económicos. Los Ángeles contaba con más de 1.600 kilómetros de vías. Functionable. Eran rentables. Y movían a millones de personas cada día. En 1936 se creó una empresa aparentemente inofensiva, National City Lines. Su función declarada era modernizar el transporte urbano. En la práctica, comenzó a comprar sistemas de tranvías eléctricos ciudad por ciudad. El patrón se repitió de forma casi idéntica. Primero, se reducía el mantenimiento. Después, se declaraba que el sistema era obsoleto. A continuación, los tranvías se sustituían por autobuses diésel fabricados por General Motors. Finalmente, se arrancaban las vías y se vendía el cobre. En menos de 20 años, el sistema de transporte eléctrico urbano fue prácticamente eliminado. La narrativa pública afirmaba que los tranvías eran anticuados y que los autobuses ofrecían flexibilidad y modernidad. Se habló de progreso, eficiencia y adaptación a la nueva era del automóvil. En 1949, un tribunal federal condenó a General Motors, Firestone y Standard Oil por conspiración para monopolizar el transporte urbano. El delito quedó probado. La multa fue simbólica, $5.000 para la empresa y $1 para algunos directivos. Los documentos judiciales demostraron que el objetivo no era mejorar el transporte, sino aumentar la venta de automóviles, neumáticos y combustible. Los tranvías no consumían gasolina, desgastaban menos neumáticos y reducían la necesidad de coches privados. Los autobuses diésel resultaron ser más lentos, más contaminantes y menos cómodos. Pero cumplían una función clave, dependían del petróleo. ¿Por qué se permitió destruir infraestructuras valoradas en miles de millones por una sanción mínima? ¿Por qué ciudades enteras se rediseñaron en torno al automóvil cuando ya existía una alternativa limpia y eficiente? La desaparición de los tranvías no fue una evolución natural. Fue una decisión empresarial con consecuencias urbanas irreversibles.
Caso 4. Las medias irrompibles. Año, 1940. Lugar, Estados Unidos. Cuando el nylon fue presentado al público, se describió como un material milagroso, resistente, flexible y prácticamente indestructible. Su primer gran uso comercial fueron las medias femeninas. Las primeras medias de nylon eran extraordinariamente duraderas. Algunas mujeres informaban que podían usarlas durante meses sin que aparecieran carreras o roturas. Para el consumidor, era una revolución. Para la empresa, era un problema. La fragilidad posterior de las medias se atribuyó a la delicadeza del material y a exigencias estéticas. Se afirmó que las medias más finas eran más atractivas y que las roturas eran inevitables. Memorandos internos revelan que DuPont ordenó deliberadamente reducir la resistencia del nylon. Los ingenieros sabían cómo fabricar fibras mucho más duraderas, pero se les instruyó para disminuir el grosor y la resistencia. La razón era simple: un producto que no se rompe no se vende repetidamente. Tras la Segunda Guerra Mundial, cuando el nylon volvió al mercado civil, las medias eran notablemente más frágiles que las versiones previas al conflicto. La empresa lanzó campañas publicitarias que normalizaban las roturas como algo natural. La obsolescencia programada se convirtió en una expectativa cultural. Si el material permitía fabricar prendas casi indestructibles, ¿por qué se aceptó su degradación como estándar? ¿Por qué la durabilidad pasó a percibirse como una desventaja comercial? Este caso no trata de una tecnología perdida, sino de una decisión consciente de empeorar un producto para mantener un flujo constante de consumo. Caso 5. El sistema agrícola autosuficiente. Décadas de 1960 y 1970. Lugar: universidades agrícolas y granjas experimentales. Durante los años 60, investigadores agrícolas desarrollaron sistemas de cultivo cerrados capaces de producir alimentos, energía y fertilizantes con residuos mínimos. Eran modelos funcionales, no teorías. Estos sistemas integraban ganado, cultivos, biodigestores y acuicultura. El estiércol generaba biogás. El biogás producía energía. Los residuos se convertían en fertilizante. El agua se reciclaba. Algunas granjas alcanzaron niveles cercanos a la autosuficiencia total. Para los pequeños agricultores, era una revolución económica. Respuesta oficial. Con el tiempo, comenzaron a aparecer regulaciones que dificultaban o directamente prohibían estos sistemas. Normativas sanitarias impedían reutilizar residuos. Permisos ambientales encarecían los biodigestores. Leyes de zonificación separaban artificialmente actividades que antes coexistían. Las grandes empresas agroindustriales dependían de la venta continua de fertilizantes, pesticidas y piensos. Un sistema que reducía drásticamente esas compras representaba una amenaza directa. Documentos regulatorios muestran una creciente complejidad legal que no se aplicaba con la misma severidad a la agricultura industrial convencional. El resultado fue claro: los sistemas autosuficientes se volvieron inviables desde el punto de vista legal y financiero. ¿Por qué se reguló con dureza un modelo que reducía residuos y costes? ¿Por qué la eficiencia se convirtió en un obstáculo normativo? La autosuficiencia agrícola no fracasó por razones técnicas. Fue neutralizada por un marco legal que favorecía la dependencia. Caso 6. El microscopio de frecuencias. Fechas clave: 1931-1939. Lugar: California, Estados Unidos. En la década de 1930, mientras la medicina avanzaba lentamente contra enfermedades infecciosas y el cáncer, un investigador desarrolló un instrumento que desafiaba los límites conocidos de la microscopía. No utilizaba lentes convencionales. Funcionaba con frecuencias. Royal Rife afirmó haber construido un microscopio capaz de observar virus vivos, algo considerado imposible con la tecnología óptica estándar de la época. Su dispositivo iluminaba muestras con frecuencias específicas de luz, haciendo que ciertos microorganismos entraran en resonancia y se volvieran visibles. Pero su afirmación más controvertida no era visual, sino terapéutica. Rife sostenía que cada patógeno tenía una frecuencia mortal. Aplicando una frecuencia electromagnética concreta, el microorganismo se desintegraba sin dañar el tejido humano circundante. A este principio lo llamó resonancia coordinada. En 1934, un estudio clínico patrocinado por la Universidad del Sur de California informó que 14 de 16 pacientes con cáncer terminal habían entrado en remisión tras recibir tratamientos basados en estas frecuencias. Poco después, el apoyo académico desapareció.
El estudio no fue replicado. Las instituciones médicas se distanciaron. Se declaró que el método carecía de base científica. No existen registros de que el microscopio de Rife fuera evaluado formalmente por comités independientes. No se publicaron refutaciones técnicas detalladas. Simplemente fue descartado. Entre 1938 y 1939, el laboratorio de Rife fue asaltado en varias ocasiones. Equipos destruidos. Documentos desaparecidos. Asociados declararon haber recibido amenazas. La investigación quedó paralizada. Rife murió desacreditado y sin recursos. Décadas después, ingenieros que reconstruyeron versiones del microscopio confirmaron que el principio óptico era viable. La cuestión de las frecuencias terapéuticas nunca fue sometida a ensayos clínicos modernos. ¿Por qué un método con resultados preliminares tan prometedores no fue investigado rigurosamente? ¿Por qué se recurrió al descrédito en lugar a la verificación, arco legal que favorecía la dependencia? Caso 7. Las bacterias que devoran plástico. Año, 2016. Lugar, Prefectura de Osaka, Japón. Figuras clave, investigadores del Instituto de Tecnología de Kioto. En una planta de reciclaje de botellas de plástico, científicos japoneses identificaron una bacteria capaz de hacer algo considerado imposible: utilizar plástico PET como única fuente de alimento. La bacteria, posteriormente denominada Ideonella sakaiensis, producía una enzima capaz de descomponer el plástico en sus componentes básicos en cuestión de semanas. Un material diseñado para durar siglos podía desaparecer en días bajo condiciones controladas. El descubrimiento fue publicado en una revista científica revisada por pares. No era especulación. Era bioquímica. Investigaciones posteriores lograron modificar la enzima para hacerla hasta 6 veces más eficiente y funcional a temperatura ambiente. Pese a su potencial para revolucionar la gestión de residuos, el desarrollo se ralentizó. La financiación disminuyó. Las asociaciones industriales no prosperaron. El proyecto quedó confinado a unos pocos laboratorios. La industria del reciclaje mueve miles de millones de dólares anuales. Una solución biológica capaz de eliminar residuos sin infraestructuras complejas haría obsoletos vertederos, plantas de clasificación y procesos químicos costosos. A esto se suma la industria del plástico virgen, dependiente del petróleo. Menos plástico nuevo implica menos demanda energética. El resultado fue un interés público inicial seguido de un silencio prolongado. ¿Por qué una solución tan directa a la crisis del plástico no recibió apoyo masivo? ¿Por qué el ritmo de desarrollo no se corresponde con la magnitud del problema ambiental? Caso 8. La revolución del suelo. Década de 1940 en adelante. Lugar, Estados Unidos y Europa. A mediados del siglo XX, investigadores documentaron el papel crucial de los hongos micorrízicos, organismos que se asocian con las raíces de las plantas y multiplican su capacidad de absorber nutrientes. Las plantas con micorrizas crecían más rápido, resistían mejor la sequía y necesitaban menos fertilizantes. Los rendimientos aumentaban entre un 20 y un 40% sin químicos sintéticos. La implicación era clara: la agricultura podía ser más productiva con menos insumos industriales. En lugar de promover estos sistemas biológicos, se impulsaron prácticas agrícolas que los destruían: arado profundo, monocultivo y uso intensivo de fertilizantes y fungicidas. Muchos de estos químicos son tóxicos para los hongos beneficiosos. Al eliminarlos, las plantas se vuelven dependientes de fertilizantes artificiales. Universidades agrícolas recibieron financiación de empresas químicas. Los manuales técnicos omitieron o minimizaron el papel de la biología del suelo. La agricultura se volvió dependiente de insumos externos, precisamente porque se destruyeron los sistemas naturales que la hacían autosuficiente. ¿Por qué se ignoró una solución biológica probada? ¿Por qué la dependencia química se presentó como progreso? Caso 9. El sistema de construcción instantánea. Década de 1970. Lugar, Estados Unidos y Europa. En los años 70, un grupo de ingenieros desarrolló un sistema constructivo capaz de levantar viviendas completas en cuestión de días, no meses. No era un boceto futurista. Era una solución probada, utilizada en prototipos habitables. El sistema se basaba en un principio simple. Se colocaba una estructura inflable con la forma final de la vivienda. Sobre ella se aplicaban capas de espuma estructural de alta densidad. Una vez endurecida, la espuma formaba paredes, techo y estructura en una sola pieza continua.
El resultado era una vivienda monolítica, sin juntas, sin puentes térmicos, altamente aislada y extraordinariamente resistente. Las pruebas demostraron que estas casas soportaban terremotos, huracanes y temperaturas extremas mejor que muchas construcciones tradicionales. 3 personas podían construir una casa en menos de una semana. El coste de materiales y mano de obra se reducía drásticamente. El consumo energético posterior era mínimo. Pese a los resultados, la tecnología no se adoptó a gran escala. Se argumentó que no cumplía con los códigos de edificación tradicionales, que presentaba riesgos de incendio o que no se ajustaba a las prácticas estándar del sector. A medida que algunos municipios comenzaron a autorizar construcciones experimentales, aparecieron obstáculos regulatorios. Los códigos de edificación exigían estructuras internas de madera o acero, anulando la ventaja del diseño monolítico. Los permisos para sistemas no convencionales se encarecieron hasta volverse inviables. Los sindicatos del sector expresaron su oposición. El sistema requería menos trabajadores y menos tiempo. Los proveedores de materiales tradicionales veían amenazado su mercado. Las compañías aseguradoras elevaron primas o rechazaron asegurar este tipo de viviendas, pese a su historial de resistencia. Las pocas casas construidas siguen en pie décadas después, con costes energéticos mínimos y sin fallos estructurales relevantes. ¿Por qué una solución más rápida, barata y resistente fue bloqueada por normativas diseñadas para otro siglo? ¿Por qué se protegió un modelo ineficiente frente a uno probado? Si observamos estos 10 casos en conjunto, el patrón resulta imposible de ignorar. Tecnologías funcionales, documentadas y probadas surgieron en distintos momentos del último siglo. No eran prototipos defectuosos ni ideas inmaduras. Functionable. Y precisamente por eso se convirtieron en una amenaza. La respuesta casi nunca fue una prohibición directa. Fue algo más sutil y eficaz: regulaciones selectivas, campañas de descrédito, barreras legales, abandono forzado de la investigación, multas simbólicas o simples silencios administrativos. El objetivo no era ocultar la verdad, sino impedir que se implementara. La pregunta ya no es si estos descubrimientos ocurrieron. La evidencia demuestra que sí. La verdadera cuestión es otra: ¿por qué se consideró necesario neutralizarlos? Quizá el misterio no esté en la ciencia, sino en el poder. Porque cuando una innovación pone en riesgo un modelo económico entero, la batalla no se libra en los laboratorios, sino en los despachos. Este canal existe para examinar preguntas como estas con calma y rigor. Si ese enfoque le interesa, puede suscribirse.